Borja Galán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Migrantes del Balón. Muy bien, todo bien. Encantado de estar aquí, contaros mi experiencia. Bueno, descansando estos días, ¿no? Porque hay varón de selección en la segunda división. Espera, voy a quitar que tenemos aquí una música de fondo. Ahí. La segunda división española no para, pero la polaca sí, ¿no? Así que días de descanso, ¿no? Sí, 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 parece mentira que en España no se pare, la verdad, porque Sí. la verdad que hay equipos que también tienen internacionales, pero vamos, aquí la segunda polaca tiene un montón de internacionales. Mi equipo mismamente tiene un internacional por Estonia, Artur Pik, así que bueno, semana más tranquilita. Pero la segunda división española tiene que también tener también un puñado de internacionales, ¿no? Y Sí, no para. yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en el Depor, que Gaku se nos iba cada 2 por 3 con Japón, era el capitán de Japón, y, y no se paraba. Sí, 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 Tenemos que sí. estar ahí unos cuantos partidos sin él. Es raro. Hay muchas, ayer lo estuve mirando justamente, hay muchas ligas que no paran, ¿eh? Por ejemplo, la MLS también, que se está hablando mucho en España con la llegada de Messi y tal, no para tampoco, aunque se está hablando de que ahora, como está Messi, como Messi se va con No Argentina, van para. a decir, vamos a parar porque entonces vamos a tener partidos sin Messi y eso no nos viene bien. Pero bueno, yo supongo que al final con el tiempo se parará, que bajen los equipos, ¿no? De 22 a 20 y así no hay así, pues claro, supongo que también irá por fechas, es que si para no hay fecha, pero bueno, Sí, eso es, que eso bajen los es. equipos y metan ahí ese parón internacional. Bueno, Borja, ahora como decía en el Odra Bowl, de hecho te acaban de dar el premio a mejor jugador de julio y agosto en la segunda división polaca, así que supongo que contento, ¿no? Sí, la verdad que muy contento. Al final te han seleccionado el mejor jugador de la liga, no es fácil y bueno, la verdad que muy contento. Hemos empezado como un tiro, la verdad, vamos líderes. Yo empecé muy bien, los primeros partidos, los 2 primeros partidos, 3 goles, 2 asistencias, así que bueno, la verdad que muy contento de cómo empezó el curso. Sí, sí, sí. Dice por aquí Zalo 1996 que le gusta el canal, así que te lo agradezco. Bienvenido, muchas gracias por estar por aquí. Decías tú, bueno, ahora 7 partidos, 3 goles, una asistencia para ti, el equipo que va líder. Ahora te pregunto por tu rendimiento personal, pero en cuanto a lo colectivo, ¿estaban los planes llegar al primer parón de selecciones como líderes de la segunda división polaca? Mira, yo te voy a dar un dato que yo creo que es como un resumen perfecto de la situación. Yo a este equipo vine en febrero del año pasado, que era justo el inicio de la segunda vuelta, y teníamos menos puntos de los que tenemos ahora. Así que, así que evidentemente no estaba en los planes empezar tan bien, pero lo que sí que teníamos claro es que no queríamos pues sufrir como el año pasado, porque al final, pues lo que te digo, nos costó hasta el penúltimo partido, creo que estuvimos ahí jugándonos el descenso, y bueno, por suerte nos pudimos salvar. Se ha mantenido prácticamente todo el bloque del año pasado y pues mira, ya nos conocemos, ya sabemos de qué va esto y hemos empezado bien. Sí, sí, muy bien. ¿En qué momento estás tú de tu carrera? Yo, van 7 jornadas, ¿no? Creo que las he visto todas, por temas que tú ya sabemos, te he visto todos los partidos. Y a mí, personalmente, me está gustando mucho cómo estás jugando. Al final está a buen nivel, pero no sé, en el total de tu carrera ahora mismo, con 30 años, ¿en qué momento dirías que estás? Pues si no es mi mejor momento, Se es uno acerca. de ellos, porque claro, a ver, al final tengo que ser justo conmigo mismo y valorar en los sitios en los que he estado en el pasado. Al final, que en segunda división, yo que estaba en Alcorcón, te consiga fichar el Depor en segunda división, pues hombre, es que las cosas las has hecho bien. Pero lo que es en el aspecto goleador de ser determinante, yo creo que este es el momento en el que más fino estoy en ese sentido. Ujú, sí, 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 sí. Y estás, digamos, destacando de alguna manera, y eso que es una, o sea, que tú eres un jugador técnico al que le gusta tener el balón, disfrutar que el equipo tenga el balón también, disfrutar teniendo el balón, y es complicado porque te están dando, te están dando palos, en este inicio de temporada. Sí, a ver, el fútbol polaco es que puede sonar a broma, pero dan muchos palos. Es un fútbol muy físico, gente que es muy grande, muy fuerte, que a mí personalmente me ha sorprendido el nivel. Pensé que, claro, cuando te dicen así de primeras, estás en España y te dicen, no, mira, es que ahora te vas a ir a jugar a la segunda división polaca, y dices tú, "Uf, madre mía". Y entiendo que la gente pueda pensar eso, pero hay mucho más nivel, muchos mejores equipos, muchos.
mejores estadios, mucho mejor todo de lo que la gente a priori puede pensar, porque a mí me pasaba. Así que es lo que decimos siempre, salir de fuera de España te abre la mente, te hace ver que hay otros países, otro fútbol, otras cosas que, pues que quizás en España no, simplemente no lo conocías. Sí, sí, sí. No es que lo valorases ni mejor ni peor, es que pues ni se te planteaba por la cabeza pues irte a jugar al fútbol a Polonia, por así decirlo. Sí, 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 totalmente. Y lo que comentábamos antes, que es una división que se desconoce, seguro que hay mucha gente que no ha ido a hablar Ujú. nunca de clubes de la segunda división por acá, que luego te pones a ver, y el mismo dato que has dicho tú antes, que hay muchos jugadores que son internacionales y es una división con nivel. Lo que te decía antes de Pablo es que estaba viendo las estadísticas, eres el segundo jugador que más falta recibe de la categoría. ¿Tú esto lo sabías o no? No, no lo sabía. No Pues lo mira, sabía, no lo sabía. segundo jugador que más falta recibe, 23. ¿Son pocas o esperabas que fueran más? Pues hombre, 7 partidos son casi 3 y pico por partido, no está mal. Sí, 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 pues mira, segundo jugador lleva 23 y el primero creo que lleva 24, así que te podemos poner ahí en... Seguro que hay alguna que no han pitado, ¿verdad? Vamos, ya de esas 23 en España, súmale que son 46 mínimo, vamos. Sí, 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 totalmente. Dejan jugar mucho ahí los árbitros, ¿no? En segunda polaca. Sí, permiten mucho más el contacto. Al final es un poco, para que la gente lo entienda, un poco más el estilo tipo Premier League, mucho más ida y vuelta, mucho menos fútbol control, quizás como en España. Es divertido de ver, la verdad. Ujú. Físicamente es muy exigente. Yo me acuerdo de las primeras semanas, yo flipaba y decía, pero bueno, esta gente no para en ningún momento, no hay medio campo. Estás atacando, estás defendiendo, ahora estás atacando otra vez. No hay ese fútbol un poco más pausado, más tranquilo como puede ser en España. Sí, 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 sí. Por dar más estadísticas de esta temporada tuya, en la segunda división polaca, segundo jugador que más regatea. Hay 74 regates en lo que va de temporada. El 60% de éxito. No, no te han salido dos, pero bueno, el 60% de éxito está bien. De hecho, por ejemplo, Vinicius, que lo miré ayer, tiene un 47. O sea que está muy bien la estadística. Y bueno, 10 intentos de regate por cada 90 minutos. Así que atreviéndote, ¿no? También este inicio de temporada. Sí, al final es mi fútbol. Va un poco Mm. de la mano, pues eso, las faltas recibidas con los regates intentados. Si no lo intentas, no te hacen faltas, no te van a salir. Lo preocupante para mi fútbol, por así decirlo, sería pues eso, que de cada 90 minutos pues lo intentase 2 o 3 veces, porque no es, no sería bueno, no estaría dejando de hacer algo que se me da bien, que es por lo que destaco. Sí, 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 totalmente. También, por seguir y ya terminar con el tema de los datos, cuarto jugador de la categoría que más remata. Tiene una estadística ahí, un 100%. ¿En qué dirías que es ese 100%? Hay una estadística en la que lo ha hecho todo bien esta temporada. ¿Cuál dirías que es? 100%, o no sé sacar de banda o algo. No sé. No, no, tiene un 100% en pases largos. Han llegado bien todos los pases largos que has dado. No sé si a lo mejor tú ahora dices, bueno, pues yo me acuerdo de alguno que no, pero bueno, aquí la estadística de WeScout dice que Sí, 100% de acierto. Así no, no había que, pensado. así Mira que qué bien, bien. así que bien. Mira, voy a poner un vídeo de un poco tu inicio de temporada, algunas jugadas para que la gente luego cuando lo subamos a YouTube también y todo vean un poco a qué te estás dedicando este año. Voy a poner Muy bien. para que lo veas tú también y así lo vemos los dos. A ver. Lo ves ahora, ¿no? No, ahora no. Ahora Ahora. sí. Bueno, ahora me ve a mí, ahora veo en YouTube. Ahora sí. El vídeo, eso es. Vale, pues vídeo de un minuto, ¿eh? Vamos a ver a Borja Galán en acción. A ver, espera, que no tiene un poco de voz. Voy a poner otra vez al principio. Ahí. Sí, estoy muy bueno. Este fue nada, los 5 minutos de empezar la temporada, pues empiezas así, pues imagínate qué bien. Golazo, ¿eh? Control de pecho, Sí, medio giro y para adentro. Aquí un regate de los que. sí, Un poco de una magia, especie ¿no? elástica, un poco elástica, sí. Ahí no, Luego el ahí tiro del faltó que pase entrara, y ahí lo faltó que falla, estuviera macho. Bellingham, ¿no? Para entrar ahí con Sí, la sí. cabeza y rematar ese balón. Sí, sí, faltó ahí alguien que se atreviera. Aquí, bueno, aquí es que me gusta este porque va al defensa y dice, venga, hasta luego. Sí, la pisadita. Esto está bien. Sí, sí, sí. Y aquí esto es otro gol también. Aquí a Ah, contra lo que tú dices, ¿no? Mucha ida y vuelta, esto era ya sí, final de partido. Y este aquí me encanta porque es en el rápido, ¿eh? minuto 90 sí, y además que es en el minuto 94, 95.
La gente que juega al fútbol sabe que no es fácil en ese minuto hacer ese sprint, así que es uno de los goles que más me gusta por eso, por el minuto que es. El gol en sí está bien, pero sobre todo el minuto. El Sí, sí, sí. minuto, normalmente en ese minuto estás para pocos trotes. Sí, sí, oye, parte, a ver, que lo paro, a ver si lo puedo parar. Parte de más para, es verdad que el movimiento del balón te favorece, pero bueno, parte Ujú. más o menos desde la misma posición que los defensas y le gana a todos, así que bien. Y Sí, lo sí, que tú sí. dices, minuto 92, así que Sí, muy bien. sí. Oye, este gol generó ahí una tangana después, ¿no? Porque tú lo celebras, claro, ¿cómo no lo vas a celebrar? Al final Sí, daban 12 minutos y eso es. ibais 2-4, ¿no? Al final, si ellos marcan, se Eso mete un es. poco en el partido. O Eso es. sea, que es un gol Íbamos que... 2-4. Sí, yo me señalé así un poco el nombre y se lo tomaron mal. La verdad que allí la afición es un poco más eh, agresiva que la afición española, por así decirlo, y bueno, se lo tomaron mal, pero bueno, sin más. No, no era un gesto hacia ellos, era un gesto de alegría Sí, propia, así que bueno, sí. sin más. Esto es una asistencia. Aquí parte muy lejos de la portería y pues eso. Dos regatitos, nos vamos de un defensa, nos vamos de otro. Y se Sí, ahí vamos a... pienso que la tengo que dar antes, lo que pasa es que iba reventado ahí recibiendo patadas por todos lados. Tengo aquí, ya cuando salgo de este regate, puedo Aquí, dársela. ¿no? Eso es, pero iba ahí forcejeando con el defensa y cuando lo veo ya pienso que están fuera de juego, aguanto un poco más y me se la doy a Makuchevski Sí, que al y la final, enchufa. que al final este iría ya con ganas de marcar gol y al final el que lo marca es Sí, el que viene detrás. sí, sí, sí. Que ya se queda ahí con el defensa, pero bueno, saca un buen disparo. El portero igual un poco ahí ñan ñan, Sí, yo creo que pero todo lo demás canta bien. un poco. Y aquí golazo también, ¿no? Este es buen gol también, sí. Sí, sí, sí. Hay Por- dos o tres recortillos en el área, me van pasando, tengo suerte de que no pueden cogerla y al palo corto. Sí, eso te iba a decir, la definición es con toda la intención del mundo, ¿no? Porque al final aquí cuando te vas abriendo, lo más lógico, o sea, Sí, cuando vas entrando en el área, después, cuando sales de este regate, lo más lógico es pegarle al palo largo, ¿no? sí, pero mira, si te fijas es que no había, o No sea, hay por ahí no hueco, cabía, no hay para largo hueco. no cabía, o era o al corto, porque normalmente los defensas una vez que, igual no debería decir esto, porque igual alguno que me está escuchando, pero normalmente cuando precisamente estás cortando hacia adentro, la inercia de la carrera, todo te invita, te incita a tapar el palo largo. Si eres capaz de cortarla al primer palo, que es difícil porque ves que me acabo cayendo, Sí. normalmente suele pillar a todo el mundo a contrapié. Hay que tener buen giro de tobillo, ¿no? Para meterla ahí en el Sí, palo sí, sí. corto. Bueno, vamos a verlo otra vez. Que el portero es que, bueno, se queda ahí porque es que no, ya no puede. Es lo que te digo, están esperando todos que vaya largo. Mira Hmm. todos los defensas que hay en el área. 6 defensas y el portero en el área, ¿eh? Y Sí, de sí, sí. ahí sale golazo. Bueno, bien, ¿no? Al final, lo comentábamos antes, 3 goles en 7 partidos son buenos números. ¿Estás contento? Quizás tenía que haber caído alguno más. ¿Qué piensas? A ver, estoy en este punto que tengo que ser ambicioso, pero si hubiese estado un poco más fino, podría llevar perfectamente 5 o 6 goles, porque he tenido un par, he dado 2 palos, hubo un penalti que falló un compañero que el rechace me cayó y el portero vuelve a hacer otro paradón. Bueno, no está mal, evidentemente, pero si estás con esa chispita de suerte que a veces tienes que dices, madre mía, es que me entra todo, pues llevaría pues, 2 o 3 goles más mínimo. Sí, 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 sí. Oye, y como son los polacos que quizás son muy temperamentales, con este inicio de temporada, claro, el equipo, lo que tú has dicho antes, viene de luchar por no bajar la temporada pasada, ahora se planta en el primer parón de selecciones en primera posición. Se ha cambiado un poco el discurso de decir, bueno, vamos a no sufrir, a decir, oye, ya que estamos, aunque estamos empezando la temporada, pero, o no. Seguro que la afición se ha emocionado, eso está claro, la afición Sí, a ver, pero desde el club, sí. el discurso del club, la gente que manda, ¿qué dice? De momento no, de Vale, momento bien. estamos tranquilos, evidentemente es que va muy poquito, van 7 jornadas de 34 creo que son, pues es que es un quinto prácticamente, sí, un quinto bueno, que está muy bien, pero primero vamos a asegurar la salvación, que son eso, en torno a 35 puntos, que al ser aquí 18 equipos está un poquito más baja, prácticamente ya llevamos la mitad, porque si no me equivoco llevamos 16 puntos y hay que llegar hasta 35, pues bueno, un poquito menos de la mitad, así que... El inicio es muy bueno, es evidente. Oye, si en el parón de invierno, que es un parón un poco más largo, Hmm. seguimos en esta posición, pues evidentemente tanto
el club de cara al mercado de invierno como nosotros diremos "Uf, que ya estamos ahí, que Claro, ya si te prácticamente plantas ahí en estamos ya el parón de salvados". invierno, ya tienes que Claro. intentarlo, claro. Además es un parón muy grande porque el último partido creo que es el 15-16 de diciembre y el siguiente es el 17 de febrero. O sea, son 2 meses que, claro, verte ahí 2 meses ahí arriba, cualquier jugador quiere venir, nadie se quiere ir, claro, cambia mucho la película. Sí, 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 Pero bueno, es total. como empezar un poco de cero otra vez, porque a nosotros nos pasó el año pasado, lo que te dije, llevábamos pocos puntos en febrero y es un parón tan grande que vuelves a hacer otra pretemporada, vuelves a todo, es como empezar de cero un poco también. Entonces Totalmente. también hay que mantener la dinámica. Es lo que te iba a comentar, que al final en Polonia se respetan los puntos, por supuesto, pero son prácticamente como dos temporadas, como podríamos decir en Sudamérica, una apertura y una clausura, porque es que con ese pedazo de parón muchas veces los equipos incluso intentan reforzarse si le ha ido mal y da tiempo a hacer una pretemporada. O sea que al final, de Sí, hecho, sí, sí. vais, bueno, no sé lo de Rapol, pero hay muchos equipos que se van a Turquía o lo que sea, se van de pretemporada Sí, propiamente dicha. nosotros nos fuimos nada más. Yo llegué un domingo, pues el siguiente lunes nos fuimos 10 días pues una localidad por acá que no me acuerdo el nombre, porque son imposibles los nombres aquí. Pero sí, nos fuimos pues los 10 días concentrados a conocernos otra vez un poco todos porque habían venido yo y otros 4 o 5 fichajes, así que cambió mucho el equipo, claro. Sí, 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 totalmente. Oye, mirando tu trayectoria, Atlético de Madrid, Getafe, Depor, Racing, Logroñés, que bueno, Logroñés no es el mítico Logroñés, pero bueno, el Logroñés es un equipo que tiene su solera, nada más que pronunciarlo ya. El Hércules, has tenido una trayectoria en muchos clubes, como digo, muchos clubes míticos, ¿no? Sí, mucho histórico, la verdad Mucho que sí. histórico. ¿De dónde guardas mejor recuerdo? Hombre, me tengo que quedar con el Depor. Sí, Es ¿no? que sí, aparte que llegué allí muy joven porque sí que es verdad que para edad filial quizás ya estás ahí en el límite. Yo llegué con 22 años allá de Coruña, pero bueno, fue el equipo que me dio la posibilidad junto con el Alcorcón. Bueno, el Alcorcón al final fui cedido, pero bueno, fue el equipo que me dio la oportunidad de dar ese salto que es tan complicado en España de la antigua Segunda B a Segunda División. Y además lo estás dando a un equipo como previo paso por el Alcorcón, pero luego como el Depor, que es, pues bueno, no tenía que estar en esa categoría, evidentemente. Ni siquiera en segunda, imagínate ahora que está en primera ref, en la tercera categoría. Así que si me tengo que quedar con uno es con el Depor. Además, mi novia es de allí de Coruña, tengo un montón de amigos allí, me tiro allí un montón de tiempo, me encanta la ciudad, probablemente viva allí cuando me retire, ojalá sea dentro de muchísimos años. Sí, 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 sí. No, pero lo comentabas tú, que al final, si para un futbolista es muy difícil dar el paso de segunda B, ahora primera ref, a segunda, claro, para un club también. Y claro, te metes ahí un poco en la dinámica. Hay muchos equipos, no Sí, en primera ref, pero en segunda está el Zaragoza, hay muchos equipos sí, 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 joder, que es complicado, ¿no? El hecho de una vez que caes, sí, volver, te tienen que salir todo. Y luego también hay tantas fases, tienes que hacerlo muy bien durante la temporada. Luego, si no quedas primero, al hacerlo muy bien playoff, en los sí. playoffs. Muy complicado, ¿no? Es muy difícil. Ya la segunda de por sí es muy difícil, pero bueno, estar en segunda, quieres que no es la segunda categoría, bueno, evidentemente quieres estar en primera, pero bueno, pero es que la tercera categoría para mí es la mayor diferencia que hay en el fútbol, porque de segunda a primera, evidentemente, claro que también pues, debe demorar muchísimo jugar en primera división, pero de la tercera categoría, de primera ref en este caso, a segunda división, cambian un montón los contratos, los estadios, las instalaciones, el verte ahí ya en el fútbol profesional, incluso hasta cambia la nomenclatura, ¿no? Ya sí que pasa a ser fútbol profesional, el tercer nivel no es considerado fútbol profesional en España, ya entras bajo el amparo del patrocinio de la liga, Sí, cambia sí, sí. muchísimo, cambia Totalmente. muchísimo. Totalmente. Oye, he visto que en 2016 te convoca el Getafe para un partido de primera división que es contra el Barça encima, o sea que habría sido espectacular. Sí. No llega a debutar, pero no sé si tiene esa espina o tiene todavía alguna espina con el fútbol español ahora que está en el extranjero. Sí, a ver, evidentemente me hubiese gustado. Ya pude debutar con el Atlético de Madrid, que fui a un partido convocado con el Cholo Simeone en Ah, Europa sí. League Ah, sí. contra el Rubin Kazán. Pues bueno, hubiese sido, pues imagínate, creo que tiene 19 años ahí, pues imagínate jugar con el Atlético de Madrid en Europa League. Pues qué te iba a contar. Ya, 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 Pero ya. bueno, yo qué sé, al final todo pasa por algo, no sé, tampoco es que tenga ningún rencor, ni mucho menos, ninguna espina clavada.
Y además, oye, que nunca se sabe, que el fútbol me ha demostrado que da mil vueltas. Cuando hoy parece que estás acabado, resurges, cuando parece que eres el máquina, te caes. Así que Sí, sí, sí. No, esto es así. de hecho, bueno, Polonia es un destino que le ha permitido a muchos futbolistas españoles en los últimos años relanzar su carrera, porque al final es una liga que se mira mucho, porque hay muchos futbolistas que surgen de allí. Ujú. Y, joder, algunos que han empezado en segunda, recuerdo el caso de Dani Ramírez, se fue en segunda, acabó en un primera, luego se fue a Dani otro. Ramírez, sí, sí, Dani Ramírez es muy amigo mío, Sí, muy, muy, muy amigo mío. Y yo viví ese proceso. O sea, nosotros coincidimos en el filial del Getafe, ese Getafe B. hostia. Bueno, ese año pues no sale muy bien, descendemos. Yo ahí es cuando me voy al Depor y él se va al Internacional de Madrid, al Inter de Madrid, en tercera división española, o sea, la cuarta categoría española. Jugaba, no jugaba y dice, mira, para estar así me voy a probar suerte a la segunda polaca. Y le digo, Ramín, ¿qué haces, tío? Segunda polaca. Y digo, no jodas, tío. Sí, que es un nuevo comienzo, lo necesito cambiar de aire. Y bueno, bueno, tienes todo mi apoyo, evidentemente. El primer año, pues bueno, está bien, en un equipo que no sé muy bien el nombre, creo que es el Stomy Lorsin o algo así. Sí, Lo hace muy bien, le ficha el OK Woods, de ahí segunda, va a primera, se sale, le ficha el Lech Poznan, campeón de Liga, Europa League, claro. de estar en el Inter de Madrid, con todos mis respetos, cuarta categoría de fútbol español, a jugar en UEFA Europa League con el Lech Poznan. Que yo entiendo, la gente de España que igual no conoce al Lech Poznan, pero es que es un equipazo que tiene un estadio, me atrevería a decir, top 5 de los estadios españoles. Quitas el Bernabéu, Camp Nou, Wanda Metropolitano, Mestalla y el del Sevilla no sé si será mejor que esos. Es increíble ese equipo. Y pues mira, lo que, lo que le supuso a Dani Ramírez irse para allá. También lo hablamos el otro, lo hablábamos antes, ¿no? El tema del desconocimiento de edad es normal. Al final, si eres de España, pues ¿qué conoces? Pues el fútbol español. Evidentemente, sí, Pero, si a mí pero, me pasaba, si a mí pero me claro, pasaba. mira, tengo aquí, lo voy a poner, espera, voy a ponerlo para que lo veas tú también. Eh, que esto, las tecnologías lleva su tiempo. Ahora te estás viendo, ¿no? Tú. Sí, sí, sí. El otro día, no sé, era un partido de liga, ¿no? Se hizo viral el tema de la afición del Les Poznan, que lo mencionaba ahora. Mira, en el Eh, estadio, es que es increíble. sí, todo esto grada animación, ¿no? Al final esto es gente que está ahí chillando todo el partido y lo que se ha hecho viral es el tema este de las bengalas, los fuegos artificiales. O sea, tú imagínate, estás jugando un partido, porque además se está Sí, jugando el sí, están partido. jugando. Sí, Espera, sí, que, sí. que- que no te haya puesto a ti. Ahora, se está jugando el partido, empiezan ahí a tirar los fuegos artificiales y No, se, no, se lía es parda. increíble. Pero es Sí, que sí, esto es sí. en primera división, un equipo potente de primera división. Pero es que nosotros, mira, venimos de hace 3 semanas jugar contra el Wisla de Cracovia. Estuvieron aquí mi padre y mi hermano, fueron al estadio y se quedaron alucinando de la afición del Wisla. 15.000, 20.000 personas en segunda división. No paran de animar. Los ambientes en Polonia son increíbles. Es muy barato ir al fútbol. La gente le gusta mucho. Tengo la sensación un poco como que en Polonia el fútbol en general como que está en crecimiento absoluto Mm. y que a la gente le gusta mucho, como yo que sé. En España últimamente, no sé, ya de hace un par de años que no estoy ahí, pero no sé, los ambientes eran un poco más fríos. También el COVID yo creo que hizo mucho daño, pero aquí es que les encanta el fútbol, se vuelven locos, van al estadio, animan, no sé, Sí, sí, sí. es otro rollo. Uno de esos países en los que el fútbol les va la vida en el fútbol prácticamente, muchas veces. Y al final eso hace que, para bien y para mal muchas veces también, pero bueno, Sí. también esperemos que la mayoría de veces sea para bien, por supuesto. Te iba a preguntar, claro, ahora lo hablábamos, el caso de Dani Ramírez, el tuyo no es lo mismo, pero es parecido. Al final te vas de España para jugar en un segunda polaca. Tú cuando le dijiste, me has dicho lo que le dijiste, Rami, pero ¿qué estás diciendo? En tu caso, ¿cómo fue? ¿Tú también fue, no sé si pensaste, le estaba diciendo a este hace nada que estaba loco y ahora estoy haciendo yo lo mismo, o qué? Claro, cuando Rami se viene para aquí, que fue, si no recuerdo mal, 2017, hace 6 años. De 6 años hacia ahora ya se ve que mucho jugador español viene para acá, que el nivel es bueno, que pagan bien, que se está bien aquí. Entonces, claro, ya
la decisión no es tan drástica como la que tomó Dani en su momento. Pero sí, evidentemente a mí me pilla en un momento que yo llevaba 6 meses sin equipo, con ganas de irme fuera, con ganas de irme al extranjero, y digo, mira, la primera propuesta medio tal que se me presente, la voy a coger. Apareció el Odropole y aquí estoy. Sí, 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 ahí está. Y de momento contento, ¿no? O sea, me refiero, que es una decisión que estás súper contento de la tomada, me refiero. Muy contento Ujú. porque estaba en la nada absoluta y ahora, pues, hombre, no voy a decir que esté en la gloria absoluta, pero este inicio de temporada ha sido muy bueno. Se he despertado el interés de ciertos clubes. Al final, bueno, me he quedado por circunstancias contractuales y de mercado, pero bueno, mi idea es seguir mejorando aquí y seguir dando pasos hacia adelante. Sí, 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 al final con que uno esté contento y feliz, donde sea, siempre, siempre da igual, lo importante es estar bien. Te quería preguntar por eso, porque lo leí en prensa que salió que había interés de algunos primeras en ti, que también era normal, ¿no? Porque al final iniciaste la temporada muy bien. Una de las cosas que se queja mucho en España, ¿no? Que empiece la temporada y esté el mercado todavía abierto, porque te puede fastidiar, te empiezan jugadores muy bien de un equipo así más modesto, te lo Sí. quitan y te hacen una faena. Casi pasa con el Odropolis, supongo que ellos estarán súper contentos de que no haya pasado al final, pero hubo interés de primera división y al final no se dio, ¿no? Sí, al final, mira, si ya en España juegas 2, 3 jornadas con el mercado abierto, aquí se juegan 7, Ujú, totalmente. que es lo que decíamos, es un quinto de temporada que claro, pues tienes un jugador que te mete en las primeras jornadas 3, 4 goles, juega bien, el equipo empieza bien, tú que eres el otro equipo empiezas mal, necesitado, ves que este jugador está bien y dices, pues le necesito, le ficho. No sé, yo creo que soy un poco partidario de que una vez que ya empiece la temporada ya esté cerrado el mercado, porque creo que es mejor para todos, no se da tanto lugar a especulación, tanto lugar a, pues bueno, esas situaciones de final de mercado. Y bueno, en mi caso en particular, pues mira, al final me he quedado en el Odropole y contento de estar aquí, con ganas de hacerlo bien y bueno, el futuro Dios dirá. A ver qué pasa, porque como sigáis así, en el mercado de invierno van a volver a sonar las campanas. Vamos a ver qué pasa, no solo por ti, sino por muchos compañeros, porque al final estamos Sí, hablando del líder, pues lo normal es que cualquier primera que esté necesitado diga, vamos a tirar de esta gente que lo está haciendo bien. Lo has mencionado tú antes, que estuviste 6 meses sin equipo. No sé cómo lo viviste, porque al final para un futbolista el hecho de levantarse una mañana y no tener entrenamiento, que llegue el fin de semana y no haya partido, se sufre, supongo, ¿no? sí, además se pasa mal, evidentemente. Yo llevaba esos 2 últimos años que había estado con el Depor en segunda división, con el Racing Santander en segunda división, bajo a primera red con el Depor, me quedo ese año en el Depor a intentar subir, nos subimos. El año siguiente Logroñés Hércules y me veo que en año y medio he pasado de estar en segunda división a estar sin equipo. Y digo, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿En qué momento se ha desencarrilado esto tanto? Porque una cosa es que, bueno, pues que no subas, no consigas el objetivo, lo que sea, otra cosa es que estés sin equipo. Bueno, situaciones del fútbol, a veces pasa, desgraciadamente, tanto para bien como para mal, es lo que te decía antes. Puedes bajar 3 peldaños de golpe y subir otros 3 de golpe en medio año bueno, en un año bueno, en que le gustes a alguien, que un partido lo hagas bien contra un equipo y te guste y les gustes y decidan ficharte. Así que bueno, volviendo al tema de los 6 meses, evidentemente claro que fue duro, pero bueno, me sirvió también para valorar el ahora tener equipo, que antes se daba como por sentado de pues, un jugador de fútbol, pues evidentemente tiene equipo y punto. Bueno, no siempre es así y el ir a entrenar todos los días ya lo valoraba, pero ahora después de eso, pues mucho más. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? No, porque obviamente alguna oferta llegaría, ¿no? Pero a lo mejor no sé si es porque no te convencía lo que había. Porque es muy difícil también Sí, muchas veces llegar a la conclusión de decir que para coger esto no cojo nada, ¿no? Al final, ¿no? sí, fue un poco así. Tiene que ser difícil. Sí que tuve ofertas, sí que, pues bueno, hubo alguna oferta interesante, pero yo tenía muy claro que me quería ir al extranjero. Ujú. Entonces decidí esperar. Por desgracia no salió nada en ese mercado veraniego
y bueno, tuve que esperar 6 meses hasta el mercado invernal. Ahí ya por suerte sí que salieron opciones interesantes y la verdad que mirándolo ahora con perspectiva fue la decisión correcta, pero claro, aguantar esos 6 meses sin equipo pues no, no está hecho para todo el mundo. Hay compañeros que me dicen, nada, estás loco, yo hubiese cogido aunque sea un equipo que quizás no te llame la atención o una oferta que no sea nada del otro mundo, nada espectacular, prefiero eso a estar sin equipo. Bueno, en mi caso, pues preferí esperar, por suerte económicamente no tenía esa necesidad y pude esperar. Sí, al final ahora, bueno, un futbolista técnico, un futbolista como es tu caso de... Bueno, está el tema de Isco, ¿no? Que ha estado 6 meses sin jugar, la gente no Ujú. confiaba en que volviera bien y se está saliendo. 4 jornadas, Sí, cuatro MVP, o sea que muchas veces lo que tú dices, la gente dice, no, que para quedarte sin equipo, vete al equipo de tu pueblo y entrena y juegas con ellos, aunque sea en tercera ref. Pero no sé, muchas veces también parar puede venir incluso bien para, no sé, empezar de cero. No sé. mira, lo comentaba hace poco con un muy buen amigo mío. Digo, tío, físicamente, ya lo hemos visto en el sprint este del 92, no sé si es claro, al final, yo llevo desde los 9 años en canteras exigentes. Yo empecé los 9 años en Atlético de Madrid. Ujú, Durante los últimos, pues si empecé con 9, tengo ahora 29 cuando me quedé sin equipo. Durante los últimos 20 años no he dejado de jugar al fútbol más de 2 semanas, más de 3 semanas. Niveles altos de intensidad, ujú. joder, pues eso, Atlético de Madrid Deportivo. O sea, el haber parado estos 6 meses, no sé si es que mi cuerpo ha hecho como, uff, y empezar de cero, pero es que físicamente incluso me encuentro mucho mejor que cuando tenía 25, 26 años. Sí, No sé, sí, sí. también de cabeza desconectas un poco, lo vuelves a coger con muchas ganas, porque claro, llevas 6 meses sin hacer lo que más te gusta en el mundo y ahora y de repente te lo quitan y de repente te lo vuelven a dar 6 meses después y dices, uff, ahora esto no me lo quita nadie. Sí, lo hablaba el otro día yo también con un jugador, no sé con quién fue, con quién lo hablé, que yo me acuerdo cuando era más pequeño, claro, Zidane era mi ídolo y Zidane yo me acuerdo se retiró con 32 años del Madrid. Pues yo Sí, sí. para mí 32 años era la edad a la que había que retirarse. Y claro, ya un jugador lleva 32 y ya, pues el año que viene se retira, lo que sea. Y ahora estamos Ha viendo cambiado que, como mucho. tú dices, 30, 31 años, muchos llegan al prime a esa edad, o sea, Sí, y sí. ya no hablamos de los que lo están estirando. Ayer estuve hablando aquí con Ildefons Lima, que es el capitán de la selección de Andorra, que tiene 43 y está todavía jugando con Andorra, así que imagínate. Has dicho antes, me quedan muchos años, si quieres, 100%. No, yo espero mínimo, mínimo, mínimo 7 8 seguro, vamos, Sí. 37 38. Si es que se ha demostrado que ahora, pues es lo que tú dices, no es lo mismo cuando Zidane se retiró, que si no me equivoco fue en el Mundial de 2006. Han pasado ya casi 20 años. Ha cambiado todo muchísimo, muchísimo, desde la manera de alimentarse, de entrenar, del descanso, de todo. Entonces, pues bueno, yo creo que no sé si hasta los 43 como, como el colega de Andorra, pero bueno, todavía queda cuerda para rato. Sí, sí, sí. Oye, ahora que lo mencionas, tema alimentación, es verdad que en España eso ya se da por sentado, el tema de la alimentación, para los jugadores y tal, pero es verdad que yo que hablo con muchos españoles que fuera, hay países en los que eso todavía no se tiene muy en cuenta. Por ejemplo, otro día hablé con un entrenador de México y decía, no, eso aquí todavía, el tema de los nutricionistas aquí todavía no ha llegado. En Polonia, ¿qué tal? Yo creo que está empezando. Sí. No es como en España, evidentemente. Me te voy a contar una anécdota que es buenísima. Yo llegué el primer partido de liga, jugábamos fuera de casa, jugábamos a las 6 de la tarde. Y pasan el planning, pues un poco de cómo va a ser, jugamos un domingo, de cómo va a ser el domingo. Ya te digo, si jugamos a las 6 de la tarde, veo que a las 3 pone naleśniki, que naleśniki en polaco es tortitas, crepes, pancakes. Y digo, uff, esto, no sé, igual el traductor nos ha enterado. Bueno, bajo a las 3 de la tarde, un buffet entero de tortitas con Nutella, con nata, 3 horas antes de jugar el partido. Yo te miro al estonio, que es así con el que más hablo inglés, le digo, Artur, ¿qué es esto? Me dice, sí, sí, aquí en Polonia, ella lleva jugando varios años en Polonia. Aquí, antes del partido, se ponen tibios a tortitas. Y yo, ¿pero qué dices, tío? ¿Pero cómo te vas a poner tibio a tortitas 3 horas antes del partido? Dice, sí, tío, tú pruébalo y a ver qué tal te sientes. El primer día me cogí una, así un poco tímido, y, madre mía, una tortita aquí antes de un partido. Ahora me las meto de 3 en 3 como ellos y vuelo en el campo. Yo no sé si es su secreto o qué hostias, pero vamos. Hostia, pues no quiero pensar mal, pero no sé,
Y a lo mejor el chef le echa algo a las tortitas, ¿no? No, No supongo que tengo ni idea. será la Nutella, será la Nutella. Un pico de azúcar o algo, no sé. Sí, 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 sí. No, sí es verdad, yo he visto a algún jugador alguna vez comerse alguna chuche o algo antes de salir, será eso. Será el tema del azúcar, ¿no? Pero lo que dice es súper súper raro. De hecho, lo que te decía, el chaval este de México decía que se hinchaban también a las fajitas, con las salsas, con todo, y al final eso, Ahí en México encima. sí, 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 totalmente. O en Centroamérica, mucho frito también, que ya tú, hoy en día un futbolista de primera división, un frito será muy de vez en cuando y tal. Ya para ir terminando, antes me has mencionado el Huila, claro, me ha venido la pregunta, claro, es que el Huila esté en segunda división es como si el Barça estuviera en segunda división, al final es un club Sí, muy grande. sí, sí, sí. Hablábamos también del Depor, de lo que cuesta si tiene una mala temporada y baja, lo que cuesta volver a subir. Em, Claro, segunda división de Polonia, que es una división muy difícil, ¿no? Está el Wisla, pero hay otros equipos como con proyectos también con mucho dinero o lo que sea, que el objetivo es subir y muchas veces no se puede dar o cuesta. Sí, mira, en segunda división, así equipos punteros top, tienes el Wisla Cracovia, el Legia Dansk, el Mielec Nice, son equipos con unos presupuestos muy altos, con jugadores cobrando muchísima, muchísima pasta, mucho más que cualquier segunda división español, para que la gente se haga una idea. Y mira, el Wisla en concreto, el año pasado lo tuvieron ahí, el último, penúltimo partido se caen del ascenso directo, tienen que ir al playoff, y luego pues un playoff ya sabemos cómo es todo, es un partido malo y te vas para casa. Además, el Para Visa casa. da la curiosidad de que hay un montón de españoles, tengo ahí un montón de amigos Mm. y estaban destrozados porque, claro, te cambiaba mucho la película de jugar en segunda a jugar en primera, ya no solo por futbolísticamente, económicamente, todo cambia pues muchísimo. Entonces, claro, es un poco como en España. Caes de categoría y la gente se cree que es fácil subir, que es fácil retornar, pero Pero no. ahora el fútbol está mucho más equilibrado, todo el mundo ya analiza al rival, sabe qué hacer, la gente se cuida, Sí, sí, está sí. subiendo muchísimo el nivel en todos lados. Totalmente. Yo también tengo muchos conocidos ahí en el Wisla. Un proyecto también. Diría arriesgado, porque al final, obviamente, el director deportivo es español y entiendo a la perfección por qué ficha español, porque al final es el mercado que él conoce y lo puede conocer o puede Ujú. tener muchas más referencias de ellos. Al final lo puede conocer muchísimo más antes de ficharlo que un estonio Ujú. o un tal. Entonces lo entiendo Sí. perfectamente, pero eso la afición no sé si le llega a calar. Entonces, claro, en el momento en el que salen dos partidos malos, si eres Ah, no, español y has eso fichado siete españoles, ya todo el mundo, que dos eso españoles tal. es, Y tiene que ser muy difícil, muy difícil. es el arma de doble filo. A priori, se supone que los españoles van a ser mejores y de verdad creo que así es, pero en el momento en que pues eso, pierdas dos, tres partidos que no salen un poco las cosas, te lo van a echar en cara, porque al Mm. final te van a decir, para perder, prefiero perder con polacos. Claro, pero no es así. En el fútbol no es siempre uno más uno es dos. Bueno, yo creo que tiene todo su proceso de adaptación. Ya estos dos últimos partidos han hecho mejor partido. Yo creo que estarán arriba indudablemente porque conozco a muchos de los jugadores, son muy buenos jugadores por todo lo que es ese club, esa afición, ese estadio que tienen. Y yo creo que acabarán estando arriba para pelear el ascenso directo o playoff. Sí, sí, yo creo que también que al final irán de menos a más. Ha habido cambios y al final eso hay que arrancarlo. Ya para terminar, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿A qué le dedicas un poco el tiempo ahí en Polonia cuando no hay partido? Pues mira, yo estoy estudiando ahora, además en la Universidad está la UOC, que es una universidad a distancia de España, Ujú. que la verdad que está muy bien. Estoy estudiando Relaciones Internacionales, es mi segunda carrera, ya tengo criminología, que la gente no se lo cree cuando se lo cuento, pero es cierto. Y bueno, también estoy ahora dando clases de polaco porque quiero aprender, ya entiendo más o menos todo y puedo chapurrear un poquillo, pero bueno, no es un idioma para nada sencillo. Y por lo demás, poco más. Estar mucho en casa, sobre todo en invierno, porque hace mucho frío aquí. En verano, la verdad que ahora se está muchísimo mejor. Y bueno, al final es una rutina muy parecida a la de cualquier futbolista que pueda estar viviendo en España, por así decirlo. Sí, sí, al final un poco cerebrito también, ¿no? ¿Te gusta el tema de los estudios? Saber, porque Sí, claro, criminología y siempre. relaciones internacionales tampoco es que se parezca, ¿no?
Sí, bueno, yo qué sé, mis padres han sido profesores toda la vida y siempre me han inculcado que, pues, que hay que estudiar, que hay que estar formado. Y lo que digo, pues los futbolistas tenemos tiempo libre por las tardes, entonces, pues, si quieres, siempre puedes sacar tiempo. Sí, sí, pero ¿se te da bien o te cuesta un poco ahí meterte las cosas en la cabeza o fácil? No, no, no. Por suerte tengo facilidad, Sí, tengo sí, sí, facilidad. sí, 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 sí. Claro, es Si que... no, igual lo hubiese abandonado. No, no, no. ¿Y qué te gusta más? ¿Criminología o relaciones internacionales? La verdad que las dos me gustan mucho. No es que estén estrechísimamente relacionadas, pero bueno, tienen sus puntos en común. La verdad que criminología me lo pasé muy bien estudiándolo porque al final es como cualquier serie que te puedas poner en la tele de Netflix de asesinos en serie. Es que es literalmente eso. Tenemos asignaturas que dan balística, dactiloscopia, o sea, te puedes imaginar. Y en relaciones internacionales, pues también me gusta. Yo soy una persona que he vivido en varios países a lo largo de mi vida, entonces me gustan los idiomas, me gusta saber qué ocurre más allá de nuestro país y pues mira, Sí, 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 muy, me muy gusta. bien. Es lo que tú dices, no, no es habitual, pero seguro que hay casos también, gente que no se sabe, ¿no? Que al final, como eres futbolista, pues te conocen por ser futbolista, pero luego es lo que tú dices, que hay tiempo para hacer otras cosas, estudiar, emprender, que está muy bien, muy bien. Y Así es. y a distancia, claro, exámenes y tal a distancia también, ¿o? Sí, la UOC es una universidad que te lo facilita en este aspecto todo mucho. Tú tienes que ir como cumpliendo una serie de evaluaciones continuas, tienes que ver un número de clases por mes prácticamente que dura cada tema, por así decirlo. Y a final de semestre tienes tu examen que te hace media con la evaluación continua y si apruebas para adelante y si no, pues a repetirla. Sí, 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 muy bien. Muy bien, pues muy bien, pues Borja Galán, jugador del Odra Opole, estudiante también en su tiempo libre. Te agradezco muchísimo que te hayas pasado. Para mí ha sido un placer hablar contigo, la verdad es que me lo pasa muy bien. Así que Igualmente, nada, te deseo lo mejor en lo que resta de temporada y si siguen yendo también las cosas, pues te invitaré otro día a pasarte por aquí y hablamos de lo que vaya sucediendo en lo que queda de temporada. Así que nada, ha sido un placer. y aunque vayan mal también, aunque vayan Sí, mal sí las van cosas mal también, también pero bueno, me no puedo gusta pasar. molestar un poco menos cuando van mal, pero bueno, esperemos que no vayan, Sí. que vayan, al final, bueno, si empecé la temporada con el objetivo de la salvación, que vayan mal Malo será, ¿no? va a ser complicado, va a ser complicado que vayan mal. Así que lo dicho, muchas gracias y ha sido un placer. Un abrazo. Muy bien, un saludo, chao, chao.